capítulo 1150 del manga de One Piece, Domi Reversi. Y volvemos con las mini historias, con la mini historia de los viajes por los templos de Wano de Uruti, titulada La Katana de Yasui. Fue colocada dentro del templo Enma, concluyendo así el peregrinaje. Y pues sí, como su título lo dice, se acabaron las mini historias. Bueno, se acabó el peregrinar de Yamato, pero no las mini historias porque aún falta más recorrido. Y por fin vemos pues el templo Enma. Es un templo con mucha historia en One Piece. Recordemos que en este lugar fue donde Denjiro se convirtió en Kyoshiro, estuvo encerrado en este templo, y también fue el templo en el que Zoro y Hiyori se escondieron de los ninjas que mandó Orochi. Finalmente pues este templo Enma, al estar en el territorio de Hakumai, tierra de Yasui, pues también tiene su importancia. Por eso es que la katana se entrega a este lugar, porque fue la tierra de su dueño. Y recapitulando un poco el viaje de Yamato, pues acabamos de salir a Udon y llegamos muy rápido a Hakumai. De hecho sentí bastante apresurado este volumen 34, porque usualmente pues viven una pequeña aventura y se tardan un poco en avanzar, y aquí directamente ya llegaron al templo de Hakumai, concluyendo con el objetivo. No descarto que después haya otra aventura en Hakumai al momento de salir o algo. Hay que recordar que King y Queen se encuentran todavía por ahí, y bueno, como lo había dicho en capítulos pasados, el único candidato para ser Daimyo de Hakumai pues es Okiku, es el único vaina roja que queda. Y finalmente pasaremos a Ringo, en donde se le hará entrega de un nuevo sombrero de paja a Kawamatsu, por ahí lo trae Uruti. Y hablando de Uruti y Page-One, vemos que Page-One también tiene este símbolo. Es algo que no vimos cuando se mostró la nueva apariencia de Uruti. Y empezando con este 1150, lo primero que me llama la atención es algo sin importancia, pero que aún así me llamó la atención, y es esta mujer gigante en esta multitud de gigantes que van a correr a tratar de rescatar a los niños de Elbaf, porque su parecido pues es bastante similar al de la madre de Kuma. Me recordó muchísimo a la madre de Kuma. Lo más probable es que no tengan ningún tipo de parentesco, pero si en el futuro llegara Oda por ahí a mostrarnos algo de este personaje, pues ya lo sabemos de antemano, que tiene un parecido muy similar. Y también otra cosa que tampoco es muy importante, pero que a mí me llamó la atención, fue la localización de la zona en donde se está viviendo la aventura actual de Elbaf, porque Oda nos muestra esta pequeña viñeta donde se alcanza a ver el castillo Aurust y la aldea, dándonos a entender que pues este es el lugar en el que ocurre todo este suceso. Desde capítulos anteriores yo tenía la curiosidad de saber en dónde se estaba desarrollando la historia, porque nos presentaban Elbaf y había varios lugares. Entonces el que Oda nos muestre esta viñeta pues significa que nos está confirmando que efectivamente es aquí, aunque en el manga el castillo pues es un poco diferente, no tiene la rama tan grande en la que se encuentra el castillo, y además hay unas como cañones, como artillería muy grande, que no aparecen en las siguientes ocasiones en las que Oda nos muestra el castillo Aurust. Y siguiendo con las cosas que no tienen importancia pero que a mí me llamaron la atención, tenemos este panel donde se nos presentan las víctimas del haki de Imu. Al liberar su haki pues hay gigantes que no pueden soportar su presencia, pero hay otros que sí, que se mantienen de pie. Y entre los que se mantienen de pie me llama la atención este anciano de la derecha, que tiene cola de escorpión. Digo que es anciano porque parece tener un bigote y tiene un peinado en forma de cola de escorpión, igual que Ronja. Ya habíamos visto a su padre en capítulos pasados cuando se presentó la misma Ronja, y ahora tenemos pues a lo que yo considero que es el abuelo de Ronja. Y luego tenemos una de las viñetas que más revuelo causó, más impacto tuvo, y una de las que me comí. De hecho la única viñeta, el único spoiler que me comí de este 1150 mientras navegaba en redes, y es la forma alada de Gunko poseída por Imu. En caso de que tuviera una Akuma no Mi, yo podría y me atrevería a decir que es la forma híbrida de la fruta, porque sigue conservando el cuerpo humano pero con partes animales. Repito, eso en caso de que fuese una Akuma no Mi, que no nos han querido confirmar nada de esto desde el Gorosei. Y pues bueno, las características son bastante claras. Tienen unas alas de murciélago bastante grandes, un tridente muy característico del diablo tradicional, y pues su también característica cola que termina en punta. Además de estos tres elementos pues no hay nada significativo que se añada. Y ahora que vemos esta forma alada demoníaca, pues podemos confirmar que Oda tuvo bastante tiempo para investigar acerca de la astrología, la demonología y algunos otros temas esotéricos, porque todo lo relacionado con el gobierno, con las altas esferas del gobierno, que son Imu, el Gorosei y los Caballeros de Dios, pues están bastante relacionadas con simbolismos esotéricos, sobre todo con lo demoníaco, desde su invocación, el hecho de que controlan el mundo, pasando por temas como la parálisis del sueño de Killingham, y terminando pues en este diseño muy claro. Parece que Oda tiene esta intención de
jugar con conceptos que tienen que ver con lo esotérico, con lo demoníaco. Y yéndonos un poco al mural de la profecía, pues nos encontramos con esta última figura que llamó mucho la atención. Yo probablemente sea la que más llamó la atención de todo el mural, la del demonio sosteniendo el sol. Y podríamos decir que si Imu llega a transformarse por completo en su forma animal, en caso de que tenga una Akuma no Mi, cuando se deje ver por completo, pues podría tener esta forma de este demonio alado con cuernos y lo que parecen ser pues picos en su columna vertebral. También lo podemos ver con colmillos, pero el diseño está un poco alejado de lo que nos muestran aquí. Lo único que coincide pues serían las alas y el concepto de demonio, pero por lo demás no vemos la cola, no vemos cuernos en el caso del cuerpo de Junko, no vemos colmillos. Y sin abandonar el tema del diseño, sobre todo en la parte de las alas, pues en One Piece también tenemos otros personajes que poseen alas de este mismo estilo, como de vampiro. Por ahí posee Stussy, pero realmente ella es usuaria de la Bato Bato no Mi, así que no, de alguna manera no cuenta. Pero sí hay otros varios personajes que tienen alas de este estilo demoníaco y que no se ha explicado su origen. Oda no ha dicho si pertenecen a alguna tribu o alguna raza específica, como en el caso de los Lunarian, que tienen alas plumíferas. Pues estos vendrían a tener alas de membrana, alas de murciélago. Cuando aparecen diseños de esta forma tan repentina y que nunca habíamos visto, pues hay que ir un poquito atrás en el manga a ver si ya habíamos visto algo similar. Es lo que hice yo, pero tampoco pude encontrar mucho. Y otro personaje que tiene una similitud pues bastante cercana al diseño de Gunko alada, pues sería Saldet, una autoridad de Impel Down, que actualmente es bastante alto. No hay imágenes de él actualmente en el anime, pero sí hay imágenes antiguas cuando era muy pequeño, y pues el parecido es bastante similar. El trinche, el tridente y unas pequeñas alitas de murciélago también que tenía en la parte de atrás es el diseño más similar que pude encontrar. Y hablando pues de la cola, esto vendría a explicar esta flecha que Imu utiliza para atacar al cuerpo de Sabo y de Cobra al mismo tiempo. Recordemos que cuando lo hizo, Sabo, a pesar de ser usuario de una logia, no fue capaz de evadir el impacto, lo sufrió como si no fuera usuario, así que eso es bastante interesante y pues se puede explicar perfectamente siendo la cola de Imu lo que realmente atravesó a Cobra y a Sabo. Y también me llama la atención que Killingham y Sansomers llegan a llamar a Imu Ondai, que es un término bastante familiar para referirse a alguien de una posición alta, como un jefe, como un patrón. Y pues me sorprende que siendo Imu, si es que es Imu porque se refiere a sí mismo como Mu, que yo creo que tiene que serlo, me sorprende que tengan esa familiaridad de llamarlo Ondai, siendo que es la figura más alta de todo el mundo de One Piece conocido. Se supone que por debajo de Imu están el Gorosei, y por debajo del Gorosei pues se encuentran los Caballeros de Dios. Hemos visto a los Gorosei inclinándose con muchísimo respeto ante la figura de Imu, y luego vienen Killingham y Sansomers a llamarlo Ondai, así que me causa bastante curiosidad. Puede ser que sea un elemento cómico que Oda quiere mostrar para relajar un poco la situación. A Oda le gusta mucho el humor, pero me sigue llamando la atención. Y hablando de Killingham, algo que quería decir desde hace muchos capítulos, pero que no había tenido la oportunidad de decir porque se me olvidaba, es que yo siempre me pregunté por qué Killingham tiene la fruta del Kirin, un animal que es pues muy bondadoso, está relacionado con la bondad, está relacionado con los buenos augurios, y pues Killingham es un caballero de Dios, uno de los humanos pues más terribles que hay, y me parecía que no coincidía el personaje de Killingham con una fruta tan pura, vamos a decirla así, como el Kirin. Y se me ocurrió que probablemente el destino que Oda le tiene preparado a Killingham pues es la muerte, y una vez muerto Killingham, la fruta sería comida por un usuario que haría buen uso de su poder. Killingham utiliza los sueños desde el punto de vista más negativo posible, las pesadillas, la parálisis del sueño, pero su nuevo usuario pues sería capaz de utilizarlo de una manera totalmente positiva, contraria a lo que lo hacía Killingham. Esto si Oda decide matar a Killingham, porque sabemos que a Oda no le gusta mucho matar a personajes, así que eso podría explicar por qué no coincide la naturaleza pura del Kirin con Killingham. Y pues también vemos otra de las habilidades de Killingham, que es la creación de los pozos de pesadilla. Hasta ahora Killingham ha sido uno de los usuarios que más provecho le ha sacado a su fruta, parece que tiene muchísima creatividad para usarla, y pues los Muma no van a dejar de salir, así que eso va a ser un problema. Se están volviendo un poco fastidiosos porque no son tan poderosos, por lo menos hasta ahora, y pues siguen saliendo uno tras otro, entonces son bastante molestos. Y luego vemos pues a Sansomers, que ya está totalmente restaurado,
recuperado, su cuerpo está a segundos de ser totalmente recompuesto. Para el ataque que le dio Gaván yo esperaba que estuviera fuera de combate más tiempo y me quedó una sensación como que Gaván no hizo lo suficiente. La última vez que lo vimos pues estaba retorciéndose de dolor entre las espinas que él mismo había creado y ya está prácticamente listo para la batalla. Sí, por ahí tiene una queja acerca de que le sigue doliendo el ataque de Gaván, pero yo sentí pues que no fue suficiente. Y luego tenemos esta escena en la que Imu dice que hay un inconveniente, que es que no hay un rey en Elbaf en estos momentos para hacer un trato o negociar por la vida de los niños. Y pues el plan original, recordemos que era llevarse a los niños a Tierra Santa. Sabemos que hay un pasado que involucra a Elbaf y al gobierno mundial, en el que se trató de llegar a algún acuerdo, pero no fue posible. En ese entonces estaba el rey Harald, pero ahora no va a haber un rey, pues parece que no puede negociar por los niños, lo cual me parece bastante extraño porque simplemente tienen que seguir con el plan y no va a pasar absolutamente nada más. No hay necesidad de negociar, a eso es a lo que yo quiero llegar. Si hay o no hay un rey no tendría por qué importar, porque ellos tienen la fuerza suficiente para llevárselos. Además, esto hace sentir que hasta Imu tiene una limitante con respecto a hacer pactos. Posiblemente quiere negociar para que Elbaf vuelva a ser gobernada por el gobierno, como hicieron con el caso de Ronja y la biblioteca, pero me pareció extraño el hecho de que se hayan detenido porque no hay un rey actualmente y tengan que inclusive hacer que Dorri y Broggy maten al rey, o bueno, al actual representante de Elbaf, que es Jarl. Creo que se están tomando bastantes molestias para llevar a cabo el plan cuando pueden simplemente hacerlo sin más. Y también hay que recordar que Loki pues es el legítimo rey o el legítimo heredero de Elbaf después del rey Harald, y tenga que jugar un papel importante con el hecho de hacer un pacto con el gobierno, con Imu. Probablemente por eso Oda no quiso meter una reina de por medio para que la trama fuera directamente hacia Loki, pero espero que llegue el momento en el que se desate Loki, lo desaten, se presente ante Imu y haya momentos de tensión en los que todo el mundo crea que va a pactar con ella, pero al final no lo va a hacer. Algo así me estoy imaginando y espero que Loki tenga que ver con eso. Y luego tenemos a Broggy sujetando a Imu y parece que crea un portal del cual saca un libro. Parece que parte de las capacidades de Imu son el generar objetos, o bueno, generar un libro que genera objetos, porque del libro vemos que genera una daga y una pistola. Y pues otra vez volvemos al concepto de lo demoníaco, de la magia, de lo esotérico, con este libro que parece de magia oscura, parece como si fuera un grimorio. Hasta antes de Egghead no habíamos visto nada relacionado con la magia en One Piece, a excepción de la llegada de Brook a la isla Namakura, pero ahora tenemos la magia bastante presente en todo momento desde que aparecieron los caballeros de Dios. Y entonces Imu le dice a Broggy que dejará de tener la forma actual que tiene y le vuela completamente el brazo, algo que me sorprendió muchísimo, con una pistola gigante. Me gustó mucho el diseño de la pistola, parece pues de estas armas antiguas que se utilizaban en la época de la piratería. No es algo moderno, sino es algo que combina bastante bien con el mundo de One Piece, y siendo que Imu pues podría lanzar desde la palma de la mano algún rayo o alguna onda o algo más práctico, Oda decidió que fuera un arma gigante, lo cual hace la escena un poco más caricaturesca sin perder seriedad, porque le acaba de volar el brazo entero a Broggy. Y me preguntó pues varias cosas: si el arma, si las balas tenían haki, si un arma de ese tamaño, que no es un arma gigante, es más pequeña de lo que un gigante puede manejar, pues es capaz de hacer un daño tan terrible, si simplemente esa arma es parte de la voluntad de Imu y la voluntad pues es deshacerse de ese brazo. Sería una representación física de la voluntad de Imu, que es querer arrancar el brazo, y no habría pues nada que hacer en contra de eso. Y pues Dorri ha perdido el brazo con el que utilizaba su hacha, que como lo dice la gente es su brazo más poderoso, lo que significa que ya no tendríamos estos duelos interminables entre Dorri y Broggy. Y pues para un guerrero, sobre todo uno de Elbaf, ya no poder utilizar su arma pues es la desgracia total, así que debe de ser bastante doloroso para Broggy el que le hayan volado un brazo. Y otra cosa que recuerdo cuando Broggy tenía sujetado a Imu es que Imu pues saca una daga, se la clava y enseguida le vuela el brazo con el arma. Creo que si quería zafarse simplemente tenía que clavarle la daga y iba a soltarla, así que no veo mucho la necesidad de volarle el brazo. Puede ser porque haya de alguna forma insultado a Imu tomándola como si fuera cualquier cosa y decidió pues darle un castigo ejemplar, pero realmente el uso del arma no era necesaria para soltarse porque ya tenía la daga anteriormente. Y pues si Broggy logra liberarse del estado en el que va a entrar, pues va a ser bastante
desafortunado que vaya a perder su brazo. Y luego viene el momento del Domi Reversi, que es el título de este 1150, donde Imu genera otro círculo mágico y empieza el pacto con Dorri, que consiste que a cambio de una pequeña cantidad de su tiempo de vida, en otra traducción dice que a cambio de su tiempo de vida a secas, pues su cuerpo va a ser inmortal, como el de los caballeros de Dios y como el del Gorosei, y con una fuerza pues inimaginable. También exclama que el gobierno de Mu no está limitado ni por la lógica ni por la razón, así que puede hacer lo que se le plazca. O las cosas relacionadas a Imu pues no se manejan mediante la física, las leyes del mundo existente, sino que Imu crea sus propias, o Mu crea sus propias leyes, lo cual va a ser pues muy difícil de derrotar si es que se quiere derrotar a Imu. Y también hay que recordar pues que es la hija de Brook hasta donde sabemos. Oda puede voltearnos ahí la tortilla más tarde, pero el asunto es que para salvar a la hija de Brook van a tener que derrotar a la mismísima Imu, no solamente para sacarla de su cuerpo actual, sino porque mientras Gunko tenga este pacto con Imu, pues Imu va a poder entrar y salir de su cuerpo cuando ella quiera. Entonces, para que su hija sea completamente libre, pues tendrían que derrotar a Imu, tendrían que vencer al enemigo más fuerte presentado hasta ahora en la historia de One Piece. Y bueno, la palabra Domi Reversi es de latín, que literalmente desde latín traducido al español significa vuelta a casa, pero sabemos que a Oda le gustan los juegos de palabras, y en kanji Domi Reversi pues significa dominación oscura inversa, que es la técnica que va a utilizar contra Dorri para convertirlo en un diablo, en un demonio. Y pues vemos el cambio físico. Primeramente el tamaño es del tamaño de un gigante ancestral, es un gigante para los mismos gigantes, posee las mismas alas demoníacas, cuernos. Ya Dorri tenía cuernos en su casco, pero ahora parecen ser suyos biológicamente, un hacha de doble filo, y lo más curioso es que su brazo pues vuelve a pertenecerle. Dorri vuelve a hacer uso de su mismo brazo, sin embargo no se regenera, no se reconstruye como en el caso de Sam Summers. Esto puede ser debido a que Imu le arrancó el brazo antes del Domi Reversi, lo que significa que ya no lo va a poder reconstruir nunca más. Sin embargo va a poder utilizarlo porque puede ser parte del pacto para fines prácticos, porque vemos en viñetas posteriores que pues pasa el tiempo y no se reconstruye su brazo, no vuelve a juntarse, así que creo que desgraciadamente lo ha perdido. Y con esto del pacto pues hay una cosilla que quiero decir. Como dije desde el principio, Oda se ha estado basando en la demonología y en el esoterismo para esta parte de One Piece, pero creo que ha fallado un poco con el tema de los pactos demoníacos, porque pues para que un pacto demoníaco se lleve a cabo, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Evidentemente pues el demonio o la entidad oscura de bajo astral que haya sido convocada en ese momento pues sí va a querer hacer el pacto, pero también se necesita de la voluntad del ser humano. Si el ser humano no quiere el pacto o nunca convoca el pacto, no tiene por qué haber dicho pacto. Ambas partes siempre tienen que estar de acuerdo. Entonces existe esta regla en la que estas entidades no pueden obligarte a hacer un pacto con ellos, aunque sí pueden utilizar otros medios como la tentación, pueden utilizar el miedo, pueden utilizar la angustia, pueden causar desesperación, tristeza, miseria en la vida de las personas para que éstas no tengan otra opción más que pedir un pacto con el diablo. Inclusive pueden meterse en sueños para ofrecer de forma disfrazada regalos u obsequios, que en realidad serían pactos disfrazados. Y también hay historias de personas que escuchan tocar la puerta y cuando la abren pues no hay absolutamente nadie del otro lado, entonces el hecho de abrirla pues también es una especie de invitación. Todas estas tácticas pues sirven porque precisamente no se puede obligar al ser humano a hacer un pacto. Entonces aquí Oda con el Domi Reversi pues rompe un poquito esto. No sé si lo hace porque tiene mucha prisa y no tiene tiempo de seducir a los gigantes para que acepten el pacto, pero sí me pareció bastante anticlimático que lo obligaran a pactar en contra de su voluntad a Dorri y a Brogy. También puede ser que el Domi Reversi dure solamente algunas horas o algo así, después vuelvan a la normalidad sin que tengan que expulsar ningún demonio de su cuerpo o cosas así. Y finalmente tenemos pues esta viñeta en la que están primeramente los Muma bajo el Domi Reversi. Los podemos ver con los ojos relampagueantes, con los cuernos y los 4 colmillos alargados de su boca. Por ahí está una madre con un sartén, el dragón, el Nidok, la nube de tormenta y el Fenrir. Esto significa pues que van a ser aún más fuertes que los Muma normales ahora que tienen el Domi Reversi. Antes eran pan comido para los gigantes, sobre todo porque Dorri, Brogy y Gavan estaban acabando con ellos, pero ahora que Dorri y Brogy están bajo el dominio de una fuerza oscura pues va a ser bastante complicado
tocado pelear contra los Muma. Luffy está con Loki en el inframundo, Gavan está temporalmente fuera de combate, Dory y Broggy pues ya no están disponibles del lado de Elbaf, así que va a ser muy interesante ver cómo van a solucionar esto. Y en la segunda línea pues tenemos a todos los gigantes, Dory, Broggy y algunos gigantes más que también fueron pasados por el Domi Reversi. El arma de Broggy pues ahora es una especie de tridente espada. Me gusta más el hacha de doble filo de Broggy, y pues los otros gigantes también tienen tridentes, y pues podemos ver en la parte de abajo los gigantes normales como huyen despavoridos de estos nuevos Dory y Broggy. Y pues Imu cambia un poco los planes y decide gobernar directamente Elbaf, lo que me causa también un poquito de conflicto porque pudo haber hecho esto desde hace mucho tiempo. Me hubiera gustado que por lo menos hubiera una especie de justificación de por qué se hace ahora y no se hizo antes. Cualquier cosa que Oda metiera pues estaría satisfecho, pero por lo menos que haya una explicación de por qué no se hizo antes. Y también habla acerca de que van a ser útiles para la guerra, me imagino que para la guerra, para la última guerra, la guerra del fin del mundo, lo que me da a pensar si se van a quedar así hasta el final de One Piece, que no creo. Y finalmente pues el objetivo es Yarul, a quien se le pide huir, pero pues por ser un guerrero y tener este honor tan grande, pues obviamente se va a quedar sin importar quién venga. Puede ser el final de Yarul, lo cual sería bastante bueno porque a estos personajes les gusta mucho morir en batalla, así que sería un gran honor que el último enemigo que vean pues sea esta viñeta. Y pues eso es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1150, y esperar el que viene.